buenas noches a todos, mis muy queridos y grandes hermanos, grandes amigos, público en general que nos acompaña la noche de hoy. Vamos a tener una bella y excelente conferencia por nuestro querido amigo y gran hermano Agustín de la Isla León, el queridísimo Oso Flaco, quien la noche de hoy anda de visita en el bello estado de Guanajuato y desde allá nos va a regalar su tiempo y sapiencia para compartir con nosotros, aprovechando que aún estamos en el mes de noviembre, pues un bello tema sobre la importancia de la participación de la mujer pues en este movimiento revolucionario. Les doy la bienvenida a todos y les agradezco. Sin más preámbulo, vamos a cederle el micrófono a nuestro queridísimo hermano y gran tocayo de un servidor, Agustín de la Isla. Adelante, mi hermano. Gracias, tocayo, querido hermano. Bueno, pues es una fecha muy especial y muy importante. Y, permíteme un momento. Lo que estoy tratando de hacer es poner en pantalla completa la presentación que ya no me está obedeciendo. Creo que ya regresó. Ya la estamos viendo completa la pantalla. Ok, gracias. Compartir. ¿Ya tienes la presentación en pantalla completa? Ya está, tú la estás compartiendo directamente. Por ahí tu hijo nos hizo favor de prepararte la computadora, entonces yo creo que nada más con que le des seguir a cada una de las diapositivas, tú tienes el control. Sí, muchas gracias. Ahora sí. Bien, mis queridos hermanos, venerables hermanos, ilustres y poderosos hermanos, cada uno de ustedes en sus grados y condecoraciones, agradezco a mi tocayo la plaza que me ha sido concedida esta noche. Y vamos a comenzar, y quisiera hacerlo de una manera eh, em, reglamentaria en cuanto al gran misticismo de nuestra noble institución. Y bueno, dar las gracias al gran arquitecto del universo por esta vida y por todos los dones que acabamos o que estamos por recibir. Y, y bueno, pues quienes acostumbren festejar esta fecha, pues buen provecho. Quienes no lo acostumbren, por lo menos busquen y encontrarán. Esta noche vamos a continuar con nuestras pláticas acerca de ese movimiento que es conocido en nuestro país como la Revolución Mexicana. En esta ocasión vamos a hablar de esa mitad de la humanidad a la que no tomamos en cuenta en todo lo que vale, en todo lo que nos ayuda, que incluso se ha visto alejada de los beneficios del arte real por muchos siglos, y que afortunadamente cada vez más no se les ha permitido, se han ganado el lugar para estar trabajando en logia. Esta noche tengo el placer de platicar con ustedes la historia de una serie de mujeres que no solo por el hecho de serla, no por ser mujeres,
sino por ser parte de la humanidad que se han ganado su lugar y que quien diga que no lo merecen no nació de madre. La he titulado Marieta, no seas coqueta, como reza el corrido famosísimo de los hermanos Sáizar. Y aquí vemos a la Marieta. Ah, ya. Bueno, pues todo tiene un principio y el caso de las mujeres en esta gran lucha tuvo un principio, 1910, por el llamado de don Francisco Madero González, 3 militares irregulares toman las armas para secundar su movimiento y exigir al presidente Porfirio Díaz Mori el relevo en la primera magistratura. Esa mitad de México no es la otra mitad, es la mitad de México, la mitad de nosotros. Ellas siempre han batallado por cumplir con su papel natural, que es o debería ser participar en las tareas de construir y engrandecer esta patria nuestra. Este sector de la población, queridos hermanos, tan dejado de lado en la historia, no solo de México, sino universal. Y bueno, pues honor a quien honor merece. Las más reconocidas, a todas aquellas que no dudando ni por un momento, arriesgaron cuándo y cuánto tenían. Hoy quiero mencionar algunas de ellas que no perdieron su vida. Otras cayeron en combate. Ellas son las soldaderas. No tienen más hogar que la calle. Aquí las estamos viendo, subidas en el techo de un carro de tren y la cuadra del cuartel en la noche, sentadas en la banqueta con el perro a sus pies y el muchachito recostado contra el canasto. Forman, frente a los cuarteles, grupos que ocupan media calle. Acompañan al marido en sus marchas militares. Ojo, son celosas, son valientes, habiendo muchas veces saqueado las poblaciones pequeñas, pues se encargan de procurar alimentos a la tropa y los consiguen por la fuerza, si no se puede por las buenas. Cuando se rehúsan los dueños de las tiendas, corrales o rancherías, no dudan en arrebatar lo que necesitan para mantener a sus familias. Casi siempre medio muertas de hambre. Pero ¿solo se dedicaban a eso? No, están encargadas de las tareas domésticas como siempre, pero en tiempos de guerra, en medio de las condiciones más adversas, peregrinando de un lugar a otro, pernoctando en los campamentos improvisados, se ocuparon no solo de alimentar a la tropa, lavar la ropa y cuidar a los hijos, sino también de atender a los heridos, servir de correos, servir de espías en los pueblos, abastecer de armas y brindar compañía sexual a sus hombres. Aquí vemos a un grupo de ellas vistiendo su
su ropa, su vestimenta normal de calle de todos los días, pero eso sí, con la canana terciada, con la pistola fajada o con el sable en la mano, dispuestas a darlo todo por nada. La primera de ellas que mencionaremos hoy y que antes de empezar a hablar de ella, les diré que el objetivo de esta plática, al igual que todas las que hemos compartido, es de no servir de palanca a la historia oficial. Primera pregunta, ¿a quiénes de las mujeres revolucionarias conocen ustedes? Obviamente, a la viuda de la revolución, doña Sara Pérez Romero, mi paisana. Ella era originaria de San Juan del Río, Querétaro. ¿Quién más? Pues doña María del Carmen Cerdán. ¿Quién más? Y entonces ponemos cara de alumno de odontología cuando le preguntas algo difícil y ponen cara de Juat y te dicen, ¿mandé? Bien, hoy logré sacar los datos y es un homenaje a los decenas de miles de mujeres que no dudaron ni por un momento, deja de seguir a los hombres en ofrecer su vida, su espíritu, su pecho frente a las balas con tal de llegar a su ideal. Doña Sarita Pérez Romero, la viuda de la Revolución, fue la esposa de don Francisco Ignacio Madero González. No por ello fue una figura decorativa. Organizaba actos políticos, defendía a opositores perseguidos del régimen de Díaz y continuó luchando tras el asesinato de su esposo. Su activismo consolidó simpatía y apoyo en los sectores urbanos con influencia social. Contribuyó activamente en la campaña política de su esposo y realizó muchas acciones de activismo social y político. ¿En favor de qué? Del sufragio efectivo. Que aquí viene otra de las grandes mentiras de nuestra historia oficial. Esa frase no es propia de don Panchito Madero. Con esa frase, el general Porfirio Díaz Mori se enfrentó a Juárez en la elección de 1871, cuando ya Juárez llevaba 4 periodos de gobierno. Tenía yo un profesor de historia de México, historia contemporánea, que decía que el mayor éxito de Benito Juárez fue morirse a tiempo, porque el poder corrompe. Y él ya llevaba 4 periodos en el poder. Y si no le hubiera pasado ese pequeño detallito de la angina de pecho y de no sé quién, todavía lo tendríamos presente. Si así rige la vida nacional y la historia nacional desde su puesto de vigilante externo, pues esta señora se dedicó a un activismo social, mis hermanos, importantísimo. Visitaba a las tropas, imagínense, para que se den una idea, los políticos de ahora no van a ver a su pueblo en sufrimiento, en las desgracias naturales, en los asesinatos diarios. Y esta mujer se dedicó el resto de su vida a prestar servicio a las tropas revolucionarias, a la gente pobre. Encabezó campañas de apoyo a las víctimas de la lucha armada. Dice el general Francisco Urquizo, uno de los más conocidos
y capaces militares que ha tenido nuestro país, que era admirable. Fue un ejemplo de abnegación y virtudes. Hondamente se preocupó por la situación económica de los soldados, a quienes trató como hijos. A veces nos llevaba, sirvió como guardia presidencial de Madero, hasta cobijas, zapatos, camisolas o camisones, que es una camisa larga que utilizaban los soldados para evitarse el traer calzones o pantalones. La camisa llegaba hasta abajo de las rodillas y era la que utilizaban para hacer las labores de limpieza de los cuarteles o las labores de limpieza de los caballos. Esa fue doña Sara Pérez Romero. Oye, y la Adelita, creo que es la única que ha trascendido, y eso por la canción. Pero, ¿sabían ustedes que Adelitas, pues cuántas, que no era Adelita? La más representativa es doña Adela Velarde Pérez. Era una enfermera oriunda de Ciudad Juárez y ella fue la que inspiró el corrido de la Adelita. Fue nieta de Rafael Velarde, amigo de Juárez. En 1914, la Adelita atendió a un soldado herido, sargento Antonio del Río Armenta, quien le compuso el famoso corrido. Al concluir la lucha armada, Adela Velarde Pérez, perfectamente identificada, recibió, años después, un homenaje como veterana de guerra. Y viene otra. ¿Solo populares? No. Altagracia Martínez. De ninguna manera, y al igual que doña Sara Pérez Romero y don Francisco y Madero, no eran campesina, ninguno de ellos tres, ni andaban en guarachi de llanta. Ella era miembro de la clase alta en la Ciudad de México, pero simpatizante de la revolución, se unió al movimiento, siendo bautizada también con el nombre de Adelita, personalmente por el general Francisco Villa, Pancho Villa, y el general Rodolfo Fierro. ¿Por qué la bautizaron así? Pues porque a todas las mujeres que servían en el ejército les llamaban Adelitas. En particular, también fue conocida como Marieta Martínez y fue mandada a asesinar por mandato de Pascual Orozco. Y ahí tienen la ficha bibliográfica, no crean que estoy inventando. Ella fue la que inspiró el corrido con el que encabezamos esta plática. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Ofrecen muchos regalos y lo que dan son puros palos. No solamente soldaderas, también fueron periodistas, espías, traficantes de armas, como es el caso de Tomasa García. Nada más véanle la miradita. A esta te la encuentras a medianoche en la calle y no digo si no te atraviesas. También dicho sea de paso, para quienes creen que la masonería ha sido vetada, terreno vetado para las mujeres, les recomiendo que vean la posición de su brazo izquierdo. Como que se reconoce la ceñita, ¿verdad? Ella concedió todavía una entrevista a la revista mexicana FEM, de femenina, en 1979, y decía, a todas nos decían Adelitas,
porque éramos revolucionarias, éramos de tropa, pero la mera Adelita era de Ciudad Juárez, que fue el primer personaje que vimos. La mera Adelita, esa decía, órale, todos a entrar, porque el que tenga miedo, que se quede a cocer frijoles. Y balazos, hasta que no obedecían, los mataba ella misma. Seguimos con otra valiente mujer, que es doña Ramona R. Flores, apodada la Tigresa. Aléguenle, nada más vean la expresión. Ella se adhirió al maderismo y militó bajo las órdenes del general Ramón Iturbide. A ella, a quien todos llamaban la Güera Carrasco, era de buen ver, alta, rubia, de ojos garzos, que ensombrecían cejas oscuras y espesas, boca de labios delgados, que acusaban energía en la voluntad, mirada directa y franca, voz clara y de tonos graves, que se tornaban altisonantes, cuando mandaba a su tropa a gritos y palabrotas. Nariz un poquitín respingada, frente espaciosa, aventajado el pecho, pero no en demasía, y erguido su cuerpo hasta el grado que requiere la esbeltez. Otra mujer, la coronela Clara de la Rocha, quien participó en combates de guerrilla, tomando parte activa en la toma de Culiacán, Sinaloa, en el 1911. Aquí la vemos empuñando Mauser en la mano izquierda y el sable en la mano derecha. El hombre que está a su lado, con la venda en el ojo, es su padre, el general Herculano de la Rocha. Ambos, padre e hija, en un acto heroico protegiéndose de las balas bajo los arcos del antiguo puente Cañedo sobre el río Tamazula, derribaban a tiros a todo federal que se atrevía a exponer la cabeza. El epitafio de la tumba de Clara, que está en el Panteón Civil de la ciudad de Culiacán, dice textualmente: Clara de la Rocha, coronela revolucionaria de 1910, con todo el amor de sus hijos Enrique y Rosa. Descansa en paz, Culiacán, Sinaloa, junio 1 de 1970. Pudiera ser que si nos encontramos en un cuartel o en una mesa de cantina y vemos a un hombre joven, delgado, espigado, dijéramos, ¿y este quién es? Pues no es este, es esta. Y ella se llamaba Carmen Vélez, apodada la Generala. Ella tuvo mando de tropa, una partida de hombres de 300, lo cual equivale más o menos al estado de fuerza de un batallón. Los batallones son comandados por un coronel. Por ello, el grado militar de esta mujer fue reconocido también por la Secretaría de la Defensa Nacional, o de Guerra y Marina, como se llamaba en aquel tiempo. Su tropa operaba en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. A esta señora sí me tocó conocerla. Desde luego no somos de la misma edad. Yo soy unos meses menor. Ella fue la que inspiró el corrido aquel que dice: una pasión me domina, que es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Nació en febrero de 1893 en un caserío llamado San Juan de Ocotán,
perteneciente al municipio de Tamazula, Durango. Ella tiene una anécdota muy interesante. En noviembre de 1910 contaba doña Valentina, la coronela, que les repito, me tocó conocerla ya siendo una mujer muy mayor. Yo tenía alrededor de 20 años en la zona aérea, en la base aérea de Zapopan en Jalisco. Se unió al grupo del general Iturbe, pero vestida de hombre, con el nombre de Juan Ramírez. Al estarle dando agua a mi caballo, narra Valentina, a la altura de la isla de Oravá, me tiró el sombrero y un soldado revolucionario que se encontraba a mi lado descubrió mis largas trenzas, llevándome arrastrando con el general, quien después de un interrogatorio, pues pensaba que era espía del enemigo, al descubrir que era mujer, sorprendido me felicitó, pero de inmediato me dio de baja, pues no admitía, al igual que el general Villa, a mujeres en sus filas. A partir de entonces, se terminó todo olor a pólvora para mí. Esta mujer, yo la conocí en 1974, 5, y falleció el 4 de abril de 1979. Tristemente, les tengo que decir que la patria mexicana y los mexicanos somos muy ingratos con quienes dan la vida por nosotros. Sus restos se encuentran en la fosa común del Pateo Civil de Culiacán. Mejor ahí les andamos construyendo monumentos a gente que ni lo merece, o andamos buscando restos de militares que ni sabemos si existieron. Y esta pobre mujer está en la fosa común del Panteón Civil de Culiacán. Otra carita coqueta, miren. Carmen Amelia Robles, o el Coronel Robles. Ella, guerrerense, de Xochipala. Perdón, es que es una alarma de medicamento. Luchó contra los huertistas y destacó en el manejo de armas y del caballo. Sin embargo, ya que no era aprobada por los demás, pues se le hizo fácil, recurrió a la vestimenta masculina y cambió su nombre al de Coronel Robles. ¿Eran traficantes? ¿Eran espías? ¿Eran traidoras? No, eran patriotas. Tenemos aquí el caso de Áurea San Martín, prima de Aquiles Cerdán y doña María del Carmen Cerdán. Ella se encargaba de distribuir armas entre los simpatizantes de la causa maderista. No obstante, tras entregar un paquete con dinamita, el 18 de noviembre de 1910, fue encarcelada. Años más tarde, el gobierno le reconoció su labor patriótica. El 10 de diciembre de 1910, Ricardo Flores Magón escribió sobre su arresto. En Puebla, el día 24 fueron arrestados el señor Miguel Rosales y la señorita Áurea San Martín. Los polizontes dicen haber descubierto que dicha señorita recibió armas y correspondencia para los revolucionarios. Tanto Rosales como la señorita han sido encarcelados y sufren en este momento de incomunicación. Esta también es muy conocida. El corrido lo cantaba Irma Serrano y también Lucha Villa. Juana Gallo. Su nombre, Ángela Ramos Aguilar, y mostró desde bien joven una personalidad valiente que no seguía el estricto código femenino. Su alias se lo debe a un profesor de la primaria que exclamó un día: aplícate, Juana Gallo, cuando ésta le abrió la cabeza de una pedrada
a otro niño. Dicen que era hombruna y que de lejos podía parecer un hombre, pero probablemente se deba más a su carácter pendenciero y belicoso, enfrentada al poder para defender la libertad de culto en la guerra cristera. Ojo, que a una cuestión de orientación sexual. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, o las que son. A los 13 años se escapó de su casa con un capitán de la acordada de Zacatecas, con el que tuvo un hijo que murió al poco de nacer. Nunca se casó ni tuvo más hijos. La intelectualidad, el otro brazo de la revolución. Y tenemos a esta mujer que tenía un cerebro privilegiado, periodista, secretaria, ella fue secretaria particular de don Venustiano Carranza. Ella propuso temas de debate, incluso en el Congreso Constituyente de Querétaro en 1916 y 17. Publicó textos donde exigía, no pedía, no rogaba, exigía equidad política. Su labor sentó bases para movimientos posteriores del feminismo mexicano. Fue una ferviente defensora del derecho de voto para las mujeres y presentó la propuesta en el Congreso Constituyente del 17. Desafortunadamente, es hasta 1953 que se reconoce el derecho de las mujeres al voto. Se involucró en el movimiento revolucionario y fue secretaria particular de don Venustiano Carranza. Recorrió el país promoviendo los derechos de las mujeres, además de sus artículos periodísticos. Escribió el libro La doctrina Carranza, considerado una base del derecho internacional moderno. No somos tercermundistas, mis hermanos. Nos sentimos tercermundistas, que eso es lo malo. Nos conformamos con lo poquito, con lo segundón. Y ahí tenemos los ejemplos. Otra escritora, doña Elisa Acuña y Rossetti, fue periodista en el periódico Excelsior y en el periódico El Duende de Veracruz en contra del régimen de Díaz. Para 1904 la capturaron y la trasladaron a la cárcel de Belén. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, fundadora del semanario Vesper, tras quedar en libertad, ambas redactaron el periódico con tendencias socialistas. Adivinen cómo se llamaba el periódico. Seguramente les va a sonar el nombrecito. Hágase la luz. Fiat Lux. Tendrá que ver también con su brazo izquierdo adentro del saco, adentro del vientre. Además de mostrar su opinión e informar sobre el movimiento armado, el periodismo sirvió para dar visibilidad y reconocimiento de los derechos de la mujer. Posteriormente, ambas se trasladaron a San Antonio, Texas, donde continuaron editando el Vesper. Además, se reunieron con el grupo que formaban Ricardo y Enrique Flores Magón, Santiago de la Hoz, Juan Sarabia y Sara Estela Ramírez. Esta historia me gusta mucho, la sanidad militar. No solamente fueron enfermeras, la primera mujer médico de México, titulada de México, de la Universidad Nacional de México, doña Matilde Montoya, que fue apadrinada por Porfirio Díaz porque las autoridades de la UNAM no le querían dar derecho al título. Ella fue y habló con don Porfirio y alégale, el señor rector de la UNAM, pues como que se le ha de haber arrugado el cuello.
El servicio médico y el apoyo personal de enfermería fue fundamental durante la Revolución. Ojo con estos nombres. Sara Perales y Celia Espinosa Jiménez fueron ejemplos de esta labor. Sara Perales, nacida en Tlaxcala, se incorporó al grupo de maderistas en el 1910, acompañando a los revolucionarios que tomaron Ciudad Juárez. Estaba al frente del cuerpo de voluntarios de enfermeras, donde organizó la atención de los hospitales de sangre, esto es cirugía de combate, en Chihuahua. Posteriormente, en 1914, en Monterrey, se unió al constitucionalismo como enfermera en jefe, bajo el mando de los médicos militares, don Ignacio Sánchez y don Pablo Martínez. Aquí la ven sentada de 3/4 de perfil al lado al lado izquierdo de la fotografía. Celia Espinosa Jiménez, de origen guanajuatense, en la población de La Luz, fue profesora, enfermera y diplomática y participó a favor de Francisco Ignacio Madero. Sin embargo, tras el golpe de Huerta, se integró a la Cruz Blanca Neutral. Durante el gobierno de Venustiano Carranza, Espinosa Jiménez se desempeñó como secretaria particular del ministro de Educación en Veracruz. Vean la profundidad de esa mirada. Coronela Petra Herrera, famosa por su participación en la toma de Torreón, organizó tropas de mujeres y destacó por su habilidad estratégica, especialmente en combate nocturno. Aunque su contribución fue subestimada por el mando masculino, su liderazgo marcó precedentes para la participación femenina en mandos militares. Participó en la toma de Torreón y lideró tropas femeninas. Hay algunos de los personajes que vamos a estar viendo que sí pude cotejar la certeza de su existencia. En el caso de ellas es una de las que están más ranqueadas más alto en cuanto a lo que se ha escrito acerca de ellas. Ella tenemos una certeza del 95%. Esta otra mujer, también muy conocida, doña María del Carmen Cerdana la Triste, originaria de Puebla, participó en actividades a favor del maderismo junto con su hermano y con su familia. Distribución de clandestina de propaganda en contra del gobierno de Díaz y resistió el ataque armado en su propia casa, escondiéndose en pasadizos secretos que ellos sabían que tarde o temprano iban a ir a por ellos. Su papel fue clave en la detonación del movimiento revolucionario en Puebla, inspirando a otros activistas políticos. Participó en la resistencia armada en su casa. ¿Con qué? Con la elaboración de bombas. La distribución de propaganda y la gestión de armas, además de luchar en la batalla de Puebla del 18 de noviembre de 1910, de la que logró salir avante. Tras la muerte de su hermano Aquiles, continuó su labor revolucionaria como enfermera y posteriormente se unió al carrancismo, retirándose de la vida pública después del triunfo carrancista. Murió en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1948. ¿Y qué me dices de doña Lolita Jiménez y Muro? Maestra, activista morelense. Ella se unió al movimiento de Emiliano Zapata y participó en la redacción del Plan Político Social de Tacubaya y del Plan de Ayala, que dicho sea de paso, no es original de Emiliano Zapata. Impulsando reformas agrarias, defensora de la justicia social, fue encarcelada por su postura crítica frente al régimen.
Su ideología aportó bases al zapatismo. Dedicó su vida a combatir la desigualdad social, a denunciar los abusos del régimen porfirista y desde finales del siglo XIX ya impulsaba ideas progresistas. ¿Cómo es posible educación para las mujeres? Pues sí. ¿Justicia para los campesinos? Pues sí. Pero ante todo, democracia efectiva. Su pluma fue su primer arma. Publicó manifiestos, discursos y artículos donde exigía reformas laborales, reparto de tierras y la eliminación del caciquismo. 1911 redactó el Plan Político Social de Tacubaya, documento precursor que denunciaba los excesos del gobierno provisional y exigía justicia agraria, anticipando principios que después retomaría el zapatismo. Se unió al grupo maderista, organizando clubes políticos femeniles y distribuyendo propaganda. Tras el golpe de Victoriano Huerta fue encarcelada por su actividad política, pero su compromiso no disminuyó. Al salir de la cárcel, se unió directamente al movimiento zapatista. Contribuyó en la redacción y difusión del Plan de Ayala, uno de los documentos fundamentales de la revolución, siempre defendiendo que la tierra pertenecía a quienes la trabajaban. Murió en 1925, pobre, pero con un legado moral inmenso. Hoy se reconoce como una de las mujeres ideólogas de la Revolución Mexicana. Otra paisanita, María Dolores Peñafiel, originaria de Querétaro, su casa funcionó como punto clandestino para cartas, armas pequeñas y sitios estratégicos. Su movilidad social le permitía operar sin sospecha. Es una de las figuras femeninas mejor documentadas en los archivos municipales. Aquí sí ya me tocó checarla en el Archivo General del Estado y en el del municipio de Querétaro, además de leyendas y crónicas regionales, con muchas referencias que no dejan lugar a dudas, confirman su papel como enlace clave en los meses previos a la caída del régimen huertista, por ahí de, tú sabes, 1914. Fue una de las mujeres queretanas más activas dentro del movimiento revolucionario del Bajío. Su casa fue refugio para personal que venía perseguido por el gobierno de Huerta, refugio seguro dentro de la distribución de correspondencia y recursos de pequeñas armas pequeñas. Vicenta Arbizu, bueno, pues otra queretana, con ella tenemos un 80% de certeza de que lo que estamos publicando es realidad. Figura bien documentada, fue dirigente del club de Francisco y Madero, el Club Liberal. Distribuía propaganda colectiva, organizaba reuniones secretas y protegía a jóvenes perseguidos por el reclutamiento forzado. Fue arrestada por los huertistas, pero continuó en la clandestinidad. Su nombre, por eso tenemos 80% de certeza, aparece en expedientes judiciales y periódicos locales, confirmando su actividad política activa y arriesgada durante el conflicto. Y como siempre, mis hermanos, pues pongo a su disposición la bibliografía. Afortunadamente, nuestro ilustre hermano presidente del grupo les va a publicar la transcripción de la plática. Y bueno, pues aquí la tienen. Como conclusión, mis queridos hermanos, al final de este recorrido queda muy claro
que la Revolución Mexicana no solo se peleó en los campos de batalla, ni se escribió en los grandes discursos de los caudillos. La Revolución Mexicana se peleó y se escribió en los cuerpos y en las almas de estas troperas y miles de ellas más, cuya vida, pero no cuya memoria, se ha perdido entre el polvo de los tiempos. Nació y creció y se sostuvo en cocinas humildes, en casas convertidas en refugios, en caminos serranos recorridos de madrugada y en trenes que avanzaban cargados de secretos. Allí, entre las sombras silenciosas, caminaron estas mujeres. Algunas tuvieron nombre y apellido, otras solo un apodo, y muchísimas más quedaron sin registro, como huellas borradas por el viento, pero todas, conocidas o anónimas, empujaron la historia hacia adelante. Hoy, al recordarlas, no hablamos solo de su valentía, sino de su convicción profunda de que México podía ser un país más justo en sus manos, calladas, firmes, invisibles. También se tejió la revolución y al evocarlas en este día y siempre, encendemos una luz para que nunca más regresen al olvido. Muchas gracias, como siempre, por la plaza concedida y bueno, pues seguiremos investigando. Seguiremos platicando la historia una vez más y pronto nos veremos con el oso flaco. Mi queridísimo tocayo, gran hermano, excelente amigo, gran historiador. Muchísimas gracias, gracias por este bello viaje que nos llevaste y por permitirnos reconocer el bello trabajo de tantas mujeres que nos dieron patria, mi hermano. Definitivamente, sin ellas, el trabajo de la revolución no hubiera podido ser posible. Te agradezco, te dejamos porque sabemos que tienes una reunión familiar. Te Sí, agradezco a ti, muchas a toda tu gracias. apreciable familia, por permitirnos coincidir la noche de hoy. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y espero que pronto podamos gozar de una próxima conferencia tuya, mi hermano. Muchas gracias, Claro que muy sí, buenas pronto noches. será. A la gloria del gran arquitecto del universo. Así Así será. sea. Salud, fuerza, unión. Gracias. Gracias, mis queridos hermanos, a todos por su paciencia. Gracias a ti por todo Pronto nos volveremos a ver. Así será. Queridos hermanos, vamos a permitir compartir el espacio para quien guste hacer algún comentario. Ya lo habíamos anticipado, nuestro querido hermano, mi tocayo Agustín, pues está en una reunión familiar. Él es de Querétaro, para quien no estaba enterado, del bello estado de Querétaro, de la capital. Entonces, pues bueno, tuvo una reunión familiar en el vecino estado de Querétaro, perdón, de Guanajuato. Y pues bueno, mira, nos regaló su tiempo para compartir con todos nosotros este bello trabajo. ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna apreciación? Adelante, con todo gusto puede activar su micrófono. Buenas noches. Adelante, adelante. Nos ha hecho un recorrido rápido, pero nos ha llevado, aunque veloz, con muchos nombres, de una de las historias de la parte de la historia de México, que es un cambio en toda su trayectoria,
muchos años, muchos personajes, intrincadas diferentes ideas, algunas sí políticas, otras económicas y otras de intereses naturales de la propia humanidad. Sin embargo, precisamente las mujeres son las que pasan más desapercibidas en este movimiento. Y lo más curioso es que, aunque nos da varios nombres de mujeres que sí lograron tener cuando menos una cierta relevancia, la realidad es que la mayor parte de ellas quedaron no solo en el anonimato. Si nos ponemos en el contexto de esa época, podemos ver que los hombres están peleando, se están matando y las mujeres tienen hijos. ¿Y de qué vive la familia? Entonces, de una forma romántica o amorosa, pues tenían que seguir al hombre en la bola. Eh, Puede ser por la parte romántica en algunos y por otros por la necesidad de la supervivencia. Lo curioso es que ellas cargaban con hijos, preparaban los alimentos y si bien es cierto, también fueran buenas para entrar el alcohol, pues todavía, de todos modos, dentro de su eso, estaban ellas activas para poder cuidar la responsabilidad de los niños en una época en la que la misma guerra hacía carencias de faltas de ofertas de trabajo, hacía carencias de falta de comercio, seguridad. Entonces, conseguir víveres era muy difíciles, muy difícil. La mujer iba tras la bola y hay algunos historiadores que comentan que si había un grupo que fuera, pues no sanguinario, pero el más fuerte era el de las soldaderas, porque tenían que entrar mientras los militares, pues los soldados, los revolucionarios, pues gozaban del momento, las mujeres tenían que pensar en el mañana. Entonces tenían que saquear, buscar alimentos y todavía los iban cargando. Es increíble cómo, gracias a esas mujeres, tuvieron que haber habido muchos supervivientes que algunos de ellos a lo mejor hasta somos nosotros parte de ellos si algo nos toca. No existiéramos un buen porcentaje de no haber sido por esas mujeres que si bien es cierto estaba perdido todo en la revolución, porque repito, ahorita es hablar de la revolución como una cosa romántica, pero si nos ubicamos que es un movimiento que va desde casi 1908, choca en 1910 y pudiera decirse que en el 24 medio termina, pues todavía existe muchas armas en esto, ¿verdad? Y mientras digamos que a ojos de las soldaderas, mientras los hombres juegan a los soldaditos, nosotros a mantener a los hijos, a los hombres y a México. No cabe duda que es de reconocer tanto a estas mujeres que nos menciona como a la mayor parte de las mujeres que quedaron en el anonimato. Así es, muchísimas gracias Carlos por tu comentario, totalmente atinado. Definitivamente se tendría que ser muy misógino para no darnos cuenta. Bien decía nuestro querido hermano Agustín, haber nacido no sé de dónde o no haber tenido madre para no poder considerar y aplaudir todo el esfuerzo que siempre la mujer ha hecho. Yo les digo a todos los brothers, les digo, si la mujer no existiéramos, mis hermanos, entonces, pues hacer más condescendientes en ocasiones con lo que se corresponde en los labores de la casa, como bien lo indicas, mi hermano. La mujer es la que se multiplica para todas las labores y pues, ¿qué no decir en aquella época tan difícil que vivía la economía, el país con la guerra y pues bueno, con una desigualdad social complicadísima, complicadísima. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más desea hacer alguna apreciación antes de que demos por concluida nuestra reunión de esta noche? Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos y a cada uno de ustedes la oportunidad que nos dieron para coincidir y pues haber podido generar este bello laboratorio de ideas. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Alfonso, Anastasio, Fernando.
el hermano Palacios, Carlos, Kevin. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, hermano. Les mando un fuerte abrazo, les deseo una excelente noche y un mejor fin de semana. Sí.